En 1920, Argentina vivió una relativa armonía, ya que en 1930 el país viviría la Gran Depresión y un golpe militar y sería la primera década infame de su historia. En ese momento un grupo de terratenientes tenía el poder y eso causó que la democracia y el liberalismo no estuviesen en el mismo imaginario. Para las elecciones de 1946 ganó entonces el peronismo, abanderado por movimientos populistas y nacionalistas. En el cine eso no se vio automáticamente reflejado. La decaída del liberalismo oligárquico solo se vería en la gran pantalla hacia finales de los 50. Realmente el cine comercial argentino de la época llevaba una gran desesperanza colectiva, un escepticismo individualista, un fatalismo que frustraba a las personas sobre su existencia, una explosión sentimental que se convertiría en un obstáculo para el desarrollo de la conciencia política individual. Cuando llega el peronismo, llega para Argentina los ideales del nacionalismo, el antiimperialismo y un supuesto desarrollo industrial. Ese periodo, que fue entre 1946 y 1955, fue visto por intelectuales y artistas como un oscurantismo cultural. El cine cayó a la propaganda ministerial y muchos cineastas y actores huyen al exilio o se autocensuran. El cine argentino solía ser una gran potencia en crecimiento, pero esas nuevas condiciones lo llevaron hacia abajo. Aunque Perón propuso un proteccionismo, a la hora de la verdad, todas las medidas para proteger la industria cinematográfica fueron otorgadas a productores tradicionalistas, mediocres y nada inventivos. En 1955 cae Perón y termina un periodo de represión militar. En 1958, Argentina espera un periodo de modernización cultural con Frondizi, y el ambiente se llenó de un ideal de democracia progresista ajena al exceso de populismo. Muchos deseaban la apertura de la nación a Europa y Estados Unidos, y claro que la nueva ola del cine creció en esas condiciones de optimismo. Aún así, el peronismo era la fuerza política más importante en el país y el ambiente se alimentaba de la revolución cubana y el desarrollismo del continente. En ese periodo eufórico hubo otro cine, uno que mostró una serie de golpes militares, la persecución de los sindicatos y el peronismo y el plan antisubversión con tintes. Argentina falló en su proceso de modernización, pues no se hizo realidad gracias al estancamiento y el deterioro económico y su volatilidad política. Por esa época en Buenos Aires los artistas experimentaban un cine de vanguardia, un cine intelectualizado diseñado por una pequeña élite, con la fluidez técnica del cine europeo, la visión de mundo y las experiencias individuales de la clase media de la capital argentina. Al norte, en la ciudad de Santa Fe, Fernando Birri comenzó una búsqueda que sería reconocida más tarde como la semilla que desarrollaría el nuevo cine en América Latina. Birri había estudiado en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, en el corazón mismo de la escuela neorrealista, donde se enseñaba a sentir el cine como documento de una época, como recreación fidedigna de una circunstancia histórica y social. Regresó a Argentina en 1956, buscando un país en el que hubiese una escuela que combinara la producción cinematográfica con bases de sociología, historia, geografía y política. Su búsqueda real era la identidad nacional. Después de dictar un seminario de 4 días en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional del Litoral y enseñar a sus estudiantes el arte de hacer fotodocumentales, Birri fundó una escuela de cine y elaboró su primer documental importante, Tire Die, en 1958, en el que cerca de 80 estudiantes observaron y grabaron a los niños de un tugurio olvidado. Su meta era el realismo. El método era enseñar con base en la teoría y en la práctica. Esta cinta inicia con 3 minutos de datos supremamente precisos sobre Santa Fe. Datos que dan fe de un crecimiento económico, de un poderío industrial y un incremento demográfico importante. Se ven hermosas panorámicas que muestran una gran metrópoli. Se escucha como si fuese una ciudad pujante e imponente, que no le falta absolutamente nada. Luego, hacia los 5 minutos y medio, relata el narrador. Al llegar a las orillas de esta ciudad organizada, como en tantas otras, la estadística se hace incierta. Comienza una película en la que aparecen personajes rodeados de una pobreza absurda. Ellos cuentan la historia de esos niños que solo tienen una posibilidad en sus días: correr hacia el tren y gritar que les tiren 10, aunque incluso solo consigan unos pocos centavos. Esa historia no es relatada directamente. Aparecen hombres adultos, jóvenes, mujeres solas, ancianos y demás personajes que cuentan su día a día y cómo sobreviven en ellos. Así, Birre contrapone la realidad y ante las cifras del crecimiento desmedido,
y una ciudad industrializada, muestra a los marginados del sistema económico. Es un relato desolador que se construye a punta de voces y que desgarra al que lo está viendo, pues muestra un contexto imposible de vida. Sí, un contexto en el que los niños parecen condenados a una miseria extrema e infranqueable. Birri muestra lo que parece para algunos pasajeros un espectáculo atroz de una pobreza sin límites, y destaca una frase de uno de ellos en el minuto 28:15. Esta gente vive aquí porque no quiere trabajar. Una afirmación acomodada de un personaje que desconoce evidentemente la realidad de aquel tugurio, que no presenta ninguna posible condición para que puedan escapar de ella. Finalmente, se debe destacar de esta cinta su forma de exhibición, pues se hizo en la zona con un rudimentario equipo móvil que consistía en un proyector montado en un viejo camión, anticipándose al cine móvil que se usaría más tarde y en otro lugar del mundo.